¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Me da muchísimo gusto que nos pueda acompañar a mitad de semana, este miércoles 20 de agosto del 2025. Les saludo con el cariño y el afecto de siempre. Si notó, ya apagué mi celular porque es importante mantenerlo en silencio. Pero bueno, gracias por acompañarnos y nos da muchísimo gusto presentar en este programa especial el estudio que ha llevado a cabo en más de una década el Observatorio Ciudadano de Baja California, que encabeza, entre otras personalidades, don Eduardo Martínez Palomera, y está aquí con nosotros quien llevó a cabo, parte del staff que ha llevado a cabo el dicho estudio, dicho análisis, es el contador público Víctor Ábalos Figueroa, autor de este más reciente análisis financiero del Ayuntamiento de Mexicali, realizado, repito, por el Observatorio Ciudadano de Baja California. Nos va a compartir los hallazgos claves, que son los ingresos, egresos, la deuda, el rezago en contribuciones, los arrendamientos, licitaciones, adjudicaciones directas y el uso del presupuesto. Así es de que el tema está en la mesa: transparencia y finanzas municipales, la radiografía del ayuntamiento, nuestro ayuntamiento de nuestra capital, la única capital fronteriza de nuestro país, Mexicali, a junio del 2025. Antes que nada, Víctor, muchísimas gracias por tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación y más que todo al público que te escucha y te ve. Así, estos contenidos los compartimos en radio, televisión, claro, en redes, y nos van a ver en Tijuana, para quien nos sigue en televisión. Espero próximamente hacer algo para Tijuana. Y más que todo que se enteren de la situación financiera que tiene el Ayuntamiento de Mexicali. Anteriormente hemos hecho de otros ayuntamientos, pero nos hemos enfocado primordialmente a Mexicali, puesto que aquí vivimos, aquí radicamos, aquí estamos, ¿no? Sí, pues Tijuana tendrá que hacer lo propio con sus observatorios ciudadanos de analizar las finanzas públicas, que también, ahora que entrevistábamos al secretario, voy a hacer un paréntesis, al secretario de Hacienda, le hice la pregunta de que si fue una buena decisión haber hecho el pago total de la deuda, una deuda que ya se había refinanciado y se tenía un interés controlable, manejable, y que obviamente esos 2,000 millones, pues obviamente de pesos, hubieran sido muy necesarios para la infraestructura de una ciudad que crece de una manera exponencial como lo es Tijuana. Necesitan mejores servicios los tijuanenses. Y quienes aquí habitamos, pues necesitamos, ya me quejaba yo en la radio también del pavimento de Ensenada, muchísimos baches. Esperemos que próximamente las autoridades locales o federales, si es un tramo federal o si es un tramo estatal, que se hagan cargo de las vialidades, Víctor, ¿no? Porque para eso vamos a platicar aquí en qué invertimos nuestros recursos, porque al final del día, bueno, tenemos la parte donde el ayuntamiento, su principal función, ¿cuál es? Seguridad, infraestructura, recolección de basura, alumbrado público. ¿Qué otro me falta? Es una prestación de servicios públicos, así es. Pero más que todo con una administración sana y buscando no es un banco para guardar dinero, el dinero lo tienen que ejercer. Por eso los presupuestos son igualitarios, el ingreso y el egreso. Pero cuando le das prioridad a un gasto que no es tan necesario, entonces ahí es donde empiezan a venir los problemas de esa equidad que la ciudadanía está esperando. Correcto. Bueno, pues entremos en materia. ¿Por qué es importante que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos municipales y qué los motivó a ustedes a realizar este análisis que abarca 10 años de información, Víctor? Observación nace hace 13 años precisamente como un observatorio hacia la actividad de las diferentes entidades de gobierno. No nomás es el ayuntamiento, analizamos los 3 poderes, las comisiones del agua, el Iztecali, o sea, todas aquellas entidades de gobierno en las cuales el ciudadano debe de estar informado porque en una forma u otra le repercute. En el caso de Mexicali, pues todos los ciudadanos tienen que estar interesados en cómo está el manejo financiero de la administración pública municipal, pues porque los servicios municipales es lo primero que recibimos a cambio del pago de impuestos, principalmente el impuesto predial. Entremos en materia. Los estados financieros, el general del ayuntamiento, quiero que le compartas de este informe que mencionas que el problema no es la falta de ingresos, sino el manejo del gasto y la deuda. ¿Cómo describirías el estado actual de las finanzas municipales, Víctor? Mira, anteriormente, si recordamos un poco de historia, cada vez que había un cambio municipal de presidente municipal, se quejaban de que no les habían dejado dinero en bancos y que tenían inmediatamente el pago de aguinaldo
Y recurrían a un préstamo de corto plazo. Y entonces empezaba ahí, desde el inicio empezaba un arrastre penal. Cuando nosotros como Observatorio Ciudadano empezamos a trabajar con la tesorería, cuando Gustavo Sánchez era presidente municipal, tuvimos muchas mesas de trabajo y muchas pláticas a tratar de llegar a que se trabajara con que no se excediera el gasto sobre el ingreso. La primera parte que ellos accedieron fue disminuir la nómina en 300 personas que se jubilaron y no se reemplazaron. En la época de Gustavo Sánchez. De Gustavo Sánchez, los últimos 2 años de Gustavo Sánchez. Esto nos llevó a que el primer año se tuvo un excedente de ingresos de 400 millones de pesos, que se utilizaron en pavimentar casi toda la Cuauhtémoc Norte. El segundo año sobraron 450 millones de pesos, que ya no se alcanzó a ejercerlos porque optaron mejor por dejarle a la siguiente administración, quien resultara ganador en aquel tiempo, de dejarle en el banco 450 millones de pesos para que ya no se llegara a la práctica tan socorrida de tiempos antes. Y de ahí para acá el Ayuntamiento de Mexicali ha dejado de tener problemas de liquidez. En los últimos 4 años la tesorería municipal tiene saldos aproximadamente de 1,000 millones de pesos en bancos. O sea que a las prioridades o a las necesidades financieras más inmediatas tiene recursos suficientes para recurrir a ellos. No quiere decir que estén en bonanza, simplemente no tienen problemas de esos ingresos. Por otro lado, tanto las participaciones como el pago de predial y los aumentos a estos impuestos ha hecho que los ingresos constantemente estén en un aumento. Por ejemplo, hace 10 años el presupuesto del municipio eran 3,000 millones, ahorita anda cercano a los 6,000 millones. Entonces, en un lapso de 10 años el ingreso se duplicó por los diferentes motivos y los diferentes conceptos del ingreso. Pero nosotros, donde siempre hemos visto que existe un poquito de falta de control, es en el egreso. O sea, no basta tener mucho ingreso, sino hay que ver en qué se invierte, en qué se gasta. Y la inversión pública es la que desgraciadamente no le dan tanta importancia y andamos entre un 6 o un 7% del total del ingreso que se hace hacia inversión pública. Y por otro lado, se piensa que la deuda pues hay que pagarla a largo plazo, no como el caso que tú comentabas ahorita de Tijuana. Tijuana, al pagar su deuda total, tuvo ya no un pago de intereses de aproximadamente 500 o 600 millones en el año. ¿Tú ves positivo lo que hizo la alcaldesa? Claro que es positivo. O sea, Tijuana, nosotros nos tocó hacer un análisis precisamente cuando se hizo el pago del pasivo. Ellos durante 3 años tuvieron un excedente de 1,000 millones de pesos, pero no los gastaron. Entonces, cuando juntaron 2,300 millones de pesos, pagaron la deuda y ahora tienen 500 millones que ya no gastan en intereses. Entonces, esos 500 millones se pueden invertir en obra pública. Si vemos el caso de Mexicali, pues invierten 250, 300 millones de pesos. O sea, para Mexicali, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, con toda la circulación que se tiene, pues las calles están muy deterioradas. Me da mucha tristeza a mí ver toda la ciudad llena de basura, los camellones llenos de tierra. O sea, no hay ese servicio hacia los parques y jardines. Y otro detalle que me causa mucha tristeza, de que el ayuntamiento contrate una empresa para que le haga un dictamen y le diga qué necesitan los parques y jardines. O sea, que le diga, aquí hace falta zacatito, aquí hace faltan árboles, las banquetas están dañadas y no hay alumbrado público. Y por ese dictamen pagan 800,000 pesos de honorarios a una persona. Hacen otros, contratan a otra persona para que les diga cómo recoger la basura. O sea, qué rutas tienen que tomar. Y pagan 800,000 pesos de honorarios. Contratan a otra persona para que les diga cómo son los programas que el ayuntamiento necesita. El ayuntamiento mexicano no se inventó hoy o ayer. Ya lleva 25 administraciones. Entonces los programas ya están muy establecidos, los programas están muy determinados. No hay que pagar 3 millones de pesos para que una empresa de la Ciudad de México venga y nos diga cuáles son los programas municipales.
Okay. Bueno, vamos a seguir con la estructura del análisis financiero para irnos por partes. Después de tu respuesta de cómo describirías el estado actual de las finanzas municipales, quiero que nos hables de esta tendencia que han tenido los ingresos y egresos hasta el 2025, de 2015 a 2025 a la fecha. No sé si te quieras mencionar algo al respecto. Claro, sí, son muy favorables, ¿eh? O sea, el aumento que ha tenido el impuesto predial es muy y bueno. Lo que aceptaron los empresarios también. Lo que aceptaron los empresarios. Ahora, la última parte, el haber aceptado ese pequeño porcentaje que se adiciona al predial para guardarlo para seguridad pública, creo que es el punto 75. Entonces, esa ayuda que, ahora, no es que sean nomás los empresarios, todo el que paga predial lo tiene, pero ellos son los que aportan más por los parques industriales, por todas las viviendas, o sea, todos los fraccionadores. Entonces, esa ayuda, en cierta manera, proporciona a que exista más ingreso en esos conceptos. Y por otra parte, pues lo que la federación nos da por participaciones siempre va a ir en aumento, o sea, nunca va a disminuir. Uh-huh. Entonces, ¿lo ves positivo? No, pues, el ingreso es sumamente positivo. Positivo. Bueno, ya después de haber hablado de este equilibrio que tenemos en la parte financiera, te pido que nos vayamos a la parte del aspecto del rezago en contribuciones fiscales. Al 30 de junio del 2025, el rezago fiscal es de más de 1.500 millones de pesos, de los cuales 959 millones son de impuesto predial. ¿Qué tan grave es esta situación y cómo afecta la capacidad del ayuntamiento para financiar obras y servicios? Okay. La primera afectación que tiene es que parte del reparto en el pacto fiscal, las participaciones municipales van en primer lugar con base en la eficiencia fiscal. O sea, una parte del dinero que recibe Mexicali de la bolsa total es la eficiencia fiscal. Entonces, si nosotros tenemos rezago y no estamos viendo cómo se disminuye ese rezago, pues vamos a tener menos participaciones federales. Por otro lado, nunca el ayuntamiento ha querido decirnos, porque tenemos 8 años pidiéndolo, solicitándolo, a que nos digan quiénes son los deudores, para nosotros ver cómo podemos ayudar a que esos deudores eternos o esos deudores de muchos millones pues cumplan con sus obligaciones. Oye, pero el mismo estudio destaca que se contrató en esta estrategia de lo que has mencionado de contratar despachos externos, pues cobran una comisión del 30% para recuperar cartera vencida. ¿Esta práctica es eficiente o riesgosa? Normalmente es deficiente y es muy riesgosa, porque pueden caer en muchos engaños. O sea, ya años pasados, años anteriores, se hizo esa práctica y nunca funcionó. Ahora, la facultad fiscal nomás la tiene el tesorero y el recaudador de rentas. Él no puede otorgarle a un despacho, otorgarle a una persona, oye, cobra por mí, cuando el Código Fiscal y el Reglamento Municipal Estatal y la Ley de Régimen Municipal le da las facultades a 2 personas, no se las da a cualquiera. A cualquiera. Por eso tú cuando ves, dice Caja Auxiliar de la Recaudación de Rentas, ajá, no dice despacho tal. Despacho tal, ¿verdad? Y por otro lado, pues el pagar el 30% de tus ingresos que están pendientes, pues como que es un exceso de... Claro, de comisión. De comisión, ¿no? De coyotaje. Ahora, ¿dónde puede caer el problema? En que llega un causante solo que quiere cumplir, llega y dice, debo 5 años de impuestos, quiero pagar. Y entonces ahí internamente pues dicen, oye, esto méteselo al despacho para que cobre su comisión. No, pues eso no es correcto. Digo, finalmente el contribuyente aceptó y fue a pagar. Sí, ¿qué nos deberían de decir en ese contrato de licitación? Estas son las cuentas de cartera que le dimos al despacho a cobrar. Y de estas podrá cobrar. Y de estas podrá cobrar. Sí, no de toda la recaudación. No de toda la bolsa. ¿Y así está actualmente? Sí. No especifican a quién le va a ir a cobrar. Ok, entonces faltaría esa parte. Por eso es riesgoso, ¿no?
Por no eso es lo suficiente. digo. Ahora, el informe estamos conversando con el contador Víctor Ábalos. Nos tenemos que ir a un corte. No quisiera entrar a la siguiente pregunta porque tengo que marcar el corte, Víctor, pero estamos en el análisis y obviamente el tema está en la mesa sobre la transparencia y las finanzas municipales. Estamos haciendo esta radiografía del Ayuntamiento de Mexicali a junio del 2025. Con este tema, volvemos.